¿Por qué hay gente que se cree moralmente superior o intelectualmente superior por consumir un tipo específico de arte? Esa pregunta llegó a mí después de que leí comentarios en internet respecto a justamente que invitaron a Bad Bunny a hacer el show del medio tiempo en el Super Bowl y posteriormente a dar un concierto organizado por Spotify por haber logrado conseguir miles de millones de reproducciones. Y es por eso Spotify le organizó este concierto especial allá en Japón. Si bien en la parte del medio tiempo del Super Bowl podemos encontrar también tintes políticos, que a lo mejor eso será tema para otro video, la realidad es que aquí nos vamos a centrar más en por qué se dan estos fenómenos que yo creía extintos. También yo llegué a caer justamente en esta superioridad cuando estaba en la adolescencia e incluso un poco más grande, donde pues sí, llegué a tener tal vez esa premisa de creerme de alguna manera superior por consumir cierto tipo de arte. Entonces hice una investigación, la cual aquí traigo algunos apuntes, donde vamos a ir tocando ciertos aspectos justamente desde el ámbito psicológico y social de por qué se da este fenómeno. Entonces, bueno, encontré que en la sociología, el gusto artístico no es solo una preferencia personal, también puede funcionar como una forma de estatus social. Las referencias bibliográficas se los voy a poner. Aquí el autor es Pierre Bourdieu. Disculpen si lo pronuncié mal. Pero bueno, ¿qué es lo que encuentra Bourdieu en sus investigaciones? Encuentra lo que es el origen del elitismo cultural. Esto lo encuentra a través de que, y a grandes rasgos, lo divide mm, en 3 ramas, o más bien tal vez, yo lo logro entender más como 3 círculos. ¿Qué es el capital cultural? Este se divide en capital económico, capital social y capital cultural. El capital económico vendría siendo este primer círculo, donde se ve a través de lo que es el dinero, ¿no? Entonces, este primer círculo crea sus barreras a través del dinero, donde solamente la gente más exclusiva o con mayor ingreso puede entrar y rodearse, ¿no? Codearse con esta gente. Aquí es muy interesante porque esta primer barrera, o sea, no solamente se divide entre ricos y pobres, incluso entre las subdivisiones de la riqueza. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo. En México tenemos a Carlos Slim, que se encuentra entre la gente más rica del mundo, y también hay empresarios mexicanos que son los empresarios más ricos o las celebridades tal vez más ricas de México, y aún así estas personas no llegan a estar en el mismo círculo o en el mismo nivel que se encuentra Carlos Slim. Porque Carlos Slim se rodea o se puede codear con estos que son los más ricos del mundo, mientras que los otros aún con sus fortunas, que probablemente yo o algunos de los que estén viendo este video no podamos alcanzar aún trabajando toda nuestra vida, ellos a su vez no van a poder alcanzar las fortunas de estos magnates que son los más ricos del mundo, aún trabajando toda su vida. Entonces, aquí se empiezan a hacer distinciones en este círculo que es el capital cultural. Después, el capital social, que va muy de la mano con el capital cultural, es a través de los contactos. Los contactos, obviamente, también se van relacionando o se van, pues los vas obteniendo a través de lo que justamente es tu entorno, ¿no? Y tu entorno está muy condicionado siempre a lo que es tu capital económico. Entonces, como lo mencionaba, probablemente el entorno de Slim se encuentre con la gente más rica del mundo, mientras que los magnates más ricos de México no pueden codearse con esa gente, ¿no? ¿Cómo es que esto influye justamente en el arte? Pues es que Bourdieu describe que está la tercera capa, que es el capital cultural, que esta se da a través de la educación, conocimientos y habilidades culturales. Como bien vimos que en los demás tipos de capitales, que fue el económico y el social, pues el capital cultural también va muy de la mano de lo que es los otros dos tipos de capitales, porque al final, si lo queremos ver así, la gente puede tener, debido a sus ingresos, una mejor educación, una mejor preparación, que lo puede llegar a prepararse, vaya tal vez la redundancia, a tener la habilidad de poder conocer, a lo mejor también analizar y poder disfrutar cierto tipo de arte que podríamos considerar arte tal vez para élites o por lo menos para gente con mayor ingreso, arte
más refinado, por así decirlo, que, no sé, dentro de este arte podemos encontrar, por ejemplo, tal vez lo que es la ópera, el ballet, música clásica. Em, Esto, y también para que se vaya entendiendo, no debe de hacer menos a otras expresiones de arte. Y a su vez, esto no debe de crear la falacia de que este arte es más refinado. Vuelvo a mencionar, cuando mencioné la palabra refinado, realmente es entre comillas, porque todas las demás son expresiones de arte, pero puede llegar a malinterpretarse como un arte superior al ser o al poder ser consumido por la gente que se encuentra arriba de estos círculos o estas tipos de capitales, tanto económico, social y cultural. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir deduciendo de esto? Es que el conocimiento puede funcionar como prestigio dentro de ciertos grupos sociales. Por eso algunas personas usan el arte para marcar diferencias sociales. ¿Qué significa esto? Pues justamente estas personas empiezan a poner barreras y a delimitar justamente su entorno a través de condicionar, condicionan la manera en que pueden expresar o ver el arte, y si tú no entras dentro de este círculo o tu arte no es consumido dentro de este círculo, tú no puedes entrar. Entonces, todo lo que es ajeno a esto, pues podría considerarse no refinado, podría considerarse un arte que aquí en México una palabra que se utiliza a veces para lo que es tal vez como burdo es la palabra naco, ¿no? Entonces, la gente que consume un tipo de arte, vuelvo a repetir, entre comillas, no refinado, como a lo mejor el reggaetón, la música regional mexicana, em, no sé, otras expresiones de arte, tal vez hasta el mismo cine comercial mexicano puede considerarse un arte en naco. Vuelvo a repetir, esto a su vez nada más para eh, funcionar a través de la sociedad como una especie de prestigio y estatus que les da, ¿no? Un falso estatus realmente a través de ir imponiendo barreras. Pero bueno, vamos avanzando y encontramos que también existe una explicación psicológica a través de la identidad y la autoestima. Aquí encontramos dos autores, o bueno, encontré dos autores que es Henry Teifel y John Turner, que nos proponen que las personas construyen parte de su autoestima a partir de los grupos a las que pertenecen. Las personas tienden a valorar más su propio grupo y desvalorizan a otros grupos. A esto se le conoce como ingroup bias, perdón mi pronunciación, que es el favoritismo del grupo. Ejemplos culturales encontramos como el que mi música es mejor, mi cine es más profundo, mis libros son más inteligentes. No necesariamente porque sea cierto, sino porque refuerza la identidad social. Aquí podemos encontrar muchísimos ejemplos contemporáneos. Voy a poner primero el ejemplo de Bad Bunny, donde justamente mucha gente desprecia o desprestigia más bien su expresión de arte, ya que consideran que es algo burdo, algo que no está a la altura de un escenario como lo que es el Super Bowl, que aquí también abriendo eh, un paréntesis, pues la realidad es que el Super Bowl, el artista es el que pone sus medios para poder estar ahí. Entonces, incluso si nos vamos al ámbito histórico del Super Bowl, antes de Michael Jackson, prácticamente ningún artista quería estar así. Y, y ahorita vamos a explicar cómo es que de alguna manera el hecho de que Michael Jackson estuviera ahí, el tipo de presentaciones que se da, se considera que tener cierto estatus. Pero bueno, dentro de esta identidad y autoestima psicológica, retomando el tema, podemos encontrar no solamente este ejemplo de Bad Bunny, también logré encontrar en contenido tanto en YouTube como en TikTok, que mucha gente que crea contenido de literatura se queja justamente de esta desvalorización que a veces se le da a cierto tipo de contenido literario, ¿no? Por ejemplo, si no lees lo que son los artistas clásicos, tu obra no vale, te hace menos e incluso menos inteligente. Y no lees 40 libros al mes, o sea, estás haciendo mal porque no estás leyendo la cantidad de libros que deberías de leer para ser una persona refinada o tal vez más inteligente. Entonces, de esta manera, la gente que
desvaloriza este tipo de consumismo, tal vez dentro de la literatura, tal vez de consumir música urbana, o tal vez de consumir literatura a lo mejor de romance. Esta gente que desvaloriza esto, pues empieza a crear un círculo social y una identidad donde se siente identificado y en un entorno seguro, lo que provoca justamente que les dé un mayor autoestima el saber que ellos están correctos y están siendo validados por otros. Pero bueno, más adelante encontré lo que es la omnivoridad cultural, que es el cambio a lo moderno. Aquí encontramos al investigador sociólogo Richard Peterson, que dentro de sus hallazgos encontró que las élites culturales modernas ya no consumen solo cultura alta. Por ejemplo, ya se dio la apertura a lo que es el hip hop, el rock, el jazz y pues actualmente estamos pasando por, aunque aquí Peterson no lo estudió porque no son estudios pues realmente tan contemporáneos, vaya, no son de los últimos años, pues también aquí entra el reggaetón y tal vez el trap, que también se empieza a abrir un espacio dentro de esta omnivoridad cultural, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Antes, el consumo de arte tenía que ser refinado, pero ahora ya puede apreciarse muchos tipos de arte. Entonces, esto va muy de la mano del siguiente punto. ¿Qué significa? Primero, desde el lado positivo, pues primero, justamente la omnivoridad provocó que otros géneros, tanto dentro de la música, la literatura, el cine, pudieran abrirse espacio en escenarios poco convencionales. Voy a mencionar algunos que ahora ya son aceptados socialmente, porque claro, las grandes élites o la gente con mayor capital cultural y económico ya lo aceptan. Tenemos un claro ejemplo en México que fue la primera presentación de Juan Gabriel en lo que es Bellas Artes. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando se da la primera presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, la gente lo veía mal, algo muy similar a lo que pasó con Bad Bunny, e incluso, espero poner aquí algunos fragmentos de entrevistas donde mucha gente estaba en desacuerdo porque decía que cómo un artista de su estilo, que era un artista muy popular, pudiera presentarse en un recinto, perdón, tan importante como lo que es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Porque en el Palacio de Bellas Artes tenía que ser solamente el arte más refinado y más importante, como lo que es tal vez el ballet, la ópera, música clásica. Entonces, con el pasar de los años y con justamente la apertura que se le dio por ejemplo, a este artista, por ponerlo de ejemplo, claro, este, la gente lo empezó a ver como algo aceptable, ahora ya tiene un cierto nivel este tipo de arte. Entonces, ahora, como ya le dio la aceptación la gente que tiene mayor capital económico, pues las demás líneas eh, de población, por así decirlo, los que están en el abstracto más bajo o en los abstractos abajo de ellos que son la élite del capital cultural, pues también empiezan a aceptarlo. Porque claro, si los aceptan los de hasta arriba, que es em, la meta a llegar o es la cima donde queremos estar todos, porque claro, todos queremos codearnos con esta gente, pues entonces lo que ellos permitan es correcto y es arte refinado. De esta manera se empieza a dar la omnivoridad y empieza a ser bien visto otros tipos de arte que anteriormente no lo eran. En este caso, y tal vez me vayan a funar por esto, probablemente el reguetón y a lo que se puede ver la tendencia que va teniendo es que vaya a ser parte de esta omnivoridad y en algunos años, si bien a lo mejor no va a ser considerado o quién sabe, un gran clásico, las obras de Bad Bunny, por lo menos va a ser considerado un arte socialmente aceptable y que puede tener espacio en grandes recintos, como lo que pasó con Juan Gabriel, que después repitió justamente. Esto no solamente se ha dado con Juan Gabriel, con Bad Bunny, ha pasado con muchos géneros musicales y hago mucho hincapié a la música porque es mayormente donde lo he visto o a lo mejor lo he vivido en el día a día
también, desde mi estudio que realicé. Entonces, con el rock fue muy similar. El rock tenía poco espacio, poca cabida en espacios culturales importantes y entonces el discurso se va repitiendo y si nos percatamos, vuelve a ser un ciclo donde justamente la gente que veía mal visto esto lo empieza a absorber con esta omnivoridad cultural y cuando ya es bien visto, se empieza a repetir ahora el círculo con un nuevo género, por ejemplo, en este caso el reggaetón, donde la gente lo empieza a criticar, lo ve mal, cree que es incorrecto o que no debería de tener un espacio, ¿no? Probablemente, a lo mejor en un futuro, 50, 80 años, la gente que consuma reggaetón y que a lo mejor ya sea más grande, vaya a criticar otros nuevos géneros o nuevas expresiones de arte al creer que ahora estas expresiones de arte no tienen cavidad en ciertos recintos. Eh, es bastante interesante esto, cómo se puede llegar a dar y cómo los ciclos se vuelven a repetir, ¿no? Y bueno, tengo un punto adicional que me pareció muy interesante, que es el elitismo cultural inverso. Elitismo cultural inverso. Pues aquí lo que pasa es que, si bien en el elitismo cultural tradicional que habíamos mencionado anteriormente, donde la gente afirmaba que la verdadera música es la música clásica, el cine cultural es inferior al cine francés, ahora el elitismo cultural inverso ocurre algo contrario. Ahora eso empieza a plantear que solo los pretenciosos escuchan música clásica. El cine de el cine de autor o el cine francés es aburrido y elitista, vulgar. Esto es lo que es el elitismo cultural inverso, que aunque parezca una crítica al elitismo cultural tradicional, sociológicamente ocurre algo similar a este, ya que el gusto cultural se sigue utilizando para marcar superioridad frente a otros. Aquí es algo muy curioso porque la verdad es que creo que yo he estado en los 2 puntos, en el elitismo cultural tradicional, creo que parte de mi adolescencia y, tal vez un poco fuera de la adolescencia, llegué a tener esta superioridad cultural, por así decirlo, que sabemos que es entre comillas, es una falsa superioridad cultural y una falsa superioridad moral al creerme mejor por consumir cierto tipo de arte. También aquí hay algo muy importante que afirmar y es que probablemente en la adolescencia sea muy común que se dé este caso, porque es cuando justamente las personas empezamos a crear una identidad. ¿Cómo se da esta identidad? Buscando justamente aprobación. Por eso, muchos, y me incluyo ahí, nos vamos o nos vemos refugiando en ciertos círculos o en ciertas subculturas urbanas, ¿no? Este, porque es como la manera en que podemos encontrar nuestra propia identidad. Claro, vuelvo a repetir, es normal. No debería de estar bien que enseñemos a los jóvenes a enseñar a hacer menos otras expresiones de arte simplemente porque no les gusta, pero pues hasta cierto punto está justificado, ¿no? Que en la adolescencia y a lo mejor todavía un poquito fuera de la adolescencia caigamos en este error, esta falacia de querer hacer menos justamente otras expresiones del arte, a manera de, pues a manera de tener lo que ya había mencionado, que era esta autoestima y esta identidad con otros grupos. Pero ahora nos vamos, esto era el elitismo cultural tradicional, pero ahora nos vamos al otro lado, donde nos encontramos con el elitismo cultural inverso. Y quiero decir que también, eh, tal vez como muchos, llegamos a caer en esto y yo llegué a caer en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a su vez, después de superar esta etapa del elitismo cultural tradicional, creo que de manera natural, porque realmente yo no tenía conocimiento de esto hasta ahora, o por lo menos de alguna manera académica o con bibliografía, poco a poco me quise a aperturar a nuevas expresiones de arte. Em, Cuando yo era más chico, tal vez hace algunos 10 años, tal vez 10 11 años, quise aperturarme porque yo decía que en la cultura mexicana, pues hay muchísimas expresiones de arte, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, la música regional, el mariachi, la música norteña. Y no solamente en esto, sino también en la literatura empecé a consumir otro tipo de literatura,
desde romance, tal vez literatura que se podría conseguir considerar como estos los bestseller, que hay veces que justamente se los menosprecia. Y entonces empecé a tener ahora esta falso elitismo cultural inverso, donde ahora yo juzgaba a otra gente que no podía aperturarse a otros géneros, ¿no? Que no fuera el que normalmente consumen. Aquí hay una línea más delgada, pero antes de avanzar, ¿qué es lo que está mal en este elitismo cultural inverso? Pues de nuevo caemos en una falacia, porque si bien está bien aperturarse a otros géneros de expresiones de arte, a otras formas de expresiones de arte, esto no invalida o no debería de invalidar a la gente que le gusta específicamente alguna corriente literaria, algún género musical, etcétera, incluso a lo mejor en la pintura, escultura. Quiero aclarar que todo esto entra en cualquier forma de expresión del arte. Entonces, ¿qué es lo que está mal en este elitismo cultural inverso? Pues cuando tú empiezas a invalidar y empiezas a decir, esa persona está mal, es un ignorante porque no se apertura a otras expresiones de arte, ¿no? Pero sí hay una línea muy delgada también desde el elitismo cultural tradicional. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien el elitismo cultural inverso está mal, y tú puedes decir, oye, no me puedes juzgar justamente porque a mí es un ejemplo, y porque yo conozco gente así, a mí nada más me gusta el rock de los 80s, 90s y 2000, ¿no? O a mí nada más me gusta el cine francés porque es muy profundo, pues es verdad, no te pueden juzgar. Sin embargo, no puedes agarrarte de ahí y tú mismo juzgar a otros por consumir otras expresiones de arte, ¿no? Es una pequeña línea que es incorrecta. Y si bien está bien que consumas una sola corriente de arte, no está bien que te pongas esta manta de cordero cuando adentro eres un lobo, y quieras defenderte cuando realmente tú también atacas y que consideras, y a lo mejor no lo expresas, pero a lo mejor piensas que es de nacos escuchar a alguna tipo de expresión cultural que a lo mejor es urbana. Entonces, siempre hay una línea muy delgada dentro de esto y es importante no caer error, erróneamente, perdón, en cualquiera de los dos lados de la balanza. Es probablemente complicado, también probablemente, y yo no quiero asegurar nada, existan tal vez corrientes de arte que sí no deberíamos de consumir, pero a lo mejor esto también sería análisis para otro video. Sin embargo, yo creo que es importante dentro de esto el respeto y no menospreciar ninguno de los dos lados de la balanza. Siempre debemos estar muy conscientes que el arte se puede dar y se puede manifestar en distintas formas, desde el ballet, por ejemplo, hasta la cumbia, desde las pinturas más clásicas del barroco, a lo mejor hasta el graffiti, ¿no? Entonces, es importante que respetemos y no caigamos en estas falsas falacias de superioridad elitista tradicional, ni en las falacias de la superioridad elitista de cultural inverso. Pero bueno, ¿qué es a las reflexiones finales que yo llegué con esta investigación y que les traigo aquí? Es que el problema no es que alguien ame algún género en especial, como les mencionaba, la ópera, el reggaetón, el cine francés, cine comercial, hip hop, jazz, pintura barroca, graffiti, etcétera. Cada forma de arte puede ofrecer experiencias distintas. El problema aparece cuando usamos el arte para medir el valor de las personas. Desde la sociología del arte, el gusto cultural está influenciado por el contexto social, está relacionado con la identidad de grupo y muchas veces se usa como herramienta de distinción, pero ningún gusto artístico determina el valor del ser humano. Entonces, pues creo que son unos puntos o conclusiones importantes a las que llegué. La verdad es que espero haya servido de reflexión para algunos. Probablemente a mí me hubiera gustado escuchar esto, o probablemente no me hubiera gustado escuchar esto hace algunos años, o sí me parece muy, muy interesante. Creo que sobre todo, a lo mejor este video va dirigido a esa gente que critica y más que nada si ya pasaste la adolescencia, vuelvo a mencionarlo, tal vez en los adolescentes
puede estar un poquito más justificado esto, pero la verdad es que si ya pasaste de la adolescencia, sí te puedes aperturar a algunos otros géneros. Y si no te gusta, está bien, simplemente no lo invalides porque a ti no te gusta. Entonces, muy importante que no caigamos en estas falacias. Y pues bueno, espero hayan disfrutado mi video. Antes de finalizar, quiero recomendar algunos canales de los que se vio fuertemente inspirados este video y que adicional, pues justamente les voy a dejar los links de las bibliografías de donde yo saqué la información, también como de los videos específicos de estos canales, justamente de los que me vi influenciado. Por, por lo que también si llegan a verlos, van a poder encontrar que justamente hago mención, al igual que ellos, algunos autores que mencioné aquí, sobre todo a Bourdieu, este, pero bueno, esto tampoco se trata de, o esto no fue un plagio a sus videos, sino una manera de ir complementando justamente estos temas que se han tocado, porque pues veo que varios creadores de contenido que sobre todo llegan a hacer sobre algún tipo de arte en específico o de opinión cultural, pues justamente han tocado estos temas porque parece que es algo que se está dando muy constante de querer subestimar algunas expresiones de arte simplemente porque son lo que no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras quiero mencionarlos, los canales de donde saqué algunas ideas y algunas fuentes bibliográficas para hacer este video fue Hija del Internet, Booktrovertida, Onflow y Azul Take It Easy. Entonces, pues también espero puedan ir a sus videos, los cuales son bastante interesantes y que hayan disfrutado este video. También, igual si alguna información no fue del todo exacta y les gustaría refutar en los comentarios, pues adelante. La verdad es que yo no soy experto en sociología ni psicología y todo es a base de investigación, por lo que si algo no fue tan preciso, pues sería bien puntualizarlo. De igual manera, pues dirán sus opiniones, ¿no? De qué opinan sobre este tema, si ustedes han caído justamente en estas falacias de elitismo cultural, tanto tradicional como inverso, y pues qué es lo que opinan en general.